Eso es la ciudad. Aleluya, gloria a Dios, bendito Dios. Bueno, mis amados, vamos al estudio bíblico del libro de Lucas, el modelo de Jesús, el modelaje de Jesús, aprendiendo esos principios directamente de la vida de Cristo y ese modelaje, esos principios fundamentales. Hoy entramos al capítulo 13, vamos a ver algunos versos aquí, el capítulo 13 del libro de Lucas. Amén, los que nos siguen y todos estos estudios están ahí en esa página. Sabe que tenemos, montones de estudios bíblicos y usted puede seguirlos, eso le va a ayudar en su crecimiento y aprendizaje espiritual y de conocimiento bíblico. El capítulo 13, acuérdese que ya había habido una situación de confrontamiento en el capítulo 12, específicamente todo lo relacionado a esa hipocresía religiosa de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de todos aquellos religiosos. Y aunque nosotros profesamos la religión del cristianismo, nosotros realmente como creyentes y como cristianos no fundamentamos mucho la religión porque la religión es imperfecta, ¿verdad? Pero la vida cristiana en amor sincero a Jesucristo, ahí es que somos perfeccionados por su gracia. Porque no es por mi esfuerzo, la religión es el esfuerzo del hombre, tratando en alguna manera de acercarse a Dios. Y qué bueno que quiere hacer algo, ¿verdad? El hombre. Pero la gracia no es eso, la gracia es el amor de Dios alcanzándonos a nosotros. Y por gracia que somos salvos. O sea que no se trata de mí, se trata de lo que Él hizo. Y yo lo que tengo que hacer es recibir a Jesucristo como mi Señor, aceptarlo y cambiar mi estilo de vida. Quien lo hace es el Espíritu Santo, pero yo tomo la decisión de no seguir lo que le llamamos arrepentimiento, ¿verdad? Para eso podemos dar un estudio bíblico sobre eso. Ahora, precisamente este capítulo 13 es una exhortación al arrepentimiento, ¿verdad? Y voy a leer los primeros 5 versos. Dice: en este mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Esto es una noticia que Lucas narra que ocurrió, ahorita lo vamos a ver en detalle, y es algo tétrico, ¿verdad? Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces vamos a ver esta verdad que Jesús anuncia aquí y vamos a analizarla en detalle para ver, porque a veces nosotros nos parecemos a los religiosos en la forma de juzgar y pensamos, pues lo voy a adelantar, ¿verdad? Para que no se me olvide, son más pecadores los hermanos de Estambul, Turquía y Siria que nosotros. Porque ahora alguien podrá decir, porque ese fue un juicio de Dios, porque ese terremoto, porque... Y la gente tiene 20 explicaciones para las cosas y a veces no tienen una explicación que sea la verdad. Entonces, Jesús está aclarando eso aquí. Jesús está estableciendo un orden y vamos a analizarlo en detalle. Por ejemplo, cuando dicen este mismo tiempo, estaban allí literalmente en ese tiempo, el capítulo 12, o sea que cuando terminó la experiencia que Jesús está teniendo con los diferentes grupos religiosos que están en controversia con él, se le acercó una gente. Por lo tanto, es evidente que se refiere al tiempo en que daba el discurso registrado en el capítulo 12. Algunos de aquellos que habían estado escuchando sus solemnes enseñanzas concernientes a la preparación, fidelidad, conflicto y juicio, hablaron durante una pausa del discurso del maestro, o quizá cuando él terminó, se le acercaron y le contaron
pues una historia de situaciones que habían pasado. Entonces les cuentan la historia de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Este suceso no está registrado por Josefo. Josefo era un gran historiador que se usaba como referencia de parte de muchos teólogos, ¿verdad? En ninguna otra autoridad excepto Lucas, que es el que habla sobre este tema. Sin embargo, encuadra perfectamente con el carácter de Pilato, la turbulencia de los tiempos y la índole de los Galileos. ¿Tú sabes? Lo que Lucas está relatando, conociendo la forma como actuaba Pilato, el imperio de Roma y lo que los Galileos hacían para santificarse ante Yahvé, pues no era menos cierto que no hubiera ocurrido, que no hubiera pasado, porque era parte de cómo se manejaba la historia. Pilato era un sanguinario, ¿oyeron? Pilato era un tipo que bueno, le quitó la vida a Juan el Bautista. Y los hechos de este relato parecen haber sucedido de la siguiente manera. Los Galileos estaban en Jerusalén ofreciendo sacrificios en el templo. ¿Sabes que una vez al año se iba y se ofrecían los sacrificios y todo eso? Mientras tanto, Pilato envió soldados para matarlos y en el proceso de la ejecución la sangre de ellos se mezcló con la sangre del sacrificio, con los animales que estaban sacrificando. Es probable que estos Galileos eran culpables de haber violado una de las leyes romanas, ¿verdad? A lo mejor Pilato había dicho que no se podía hacer esa semana eso y ellos lo hicieron, ¿verdad? ¿Se acuerdan la historia anterior cuando Herodes mandó a matar a los niños? ¿Sabe? Esta gente eran sanguinarios y esta gente pues hacían cosas que para que el pueblo les tomara miedo, ¿verdad? Bueno, imagínense, Pilato y Herodes mandaron a matar hasta a sus hijos para que no le heredaran el reino. Estos eran criminales, ¿verdad? Por lo tanto, era probable que estos Galileos eran culpables de haber violado una de las leyes romanas. También debe tenerse en cuenta que esos hombres eran súbditos de Herodes y que la acción puede haberse realizado como consecuencia de malas relaciones entre Pilato y Herodes. Lo mismo que pasa aquí con los políticos, aunque sean de los mismos partidos. Tienen malas relaciones y los grupos se ven envueltos en peleas y situaciones, ¿verdad? Pensáis que estos Galileos, entonces Jesús dijo, pensáis que estos Galileos, porque padecieron estas cosas, eran más pecadores que todos los Galileos. Y mire por qué Jesús hace esta expresión, para que entiendan el contexto donde surgen las expresiones. Este horrendo acontecimiento fue evidentemente relatado, no para señalar la crueldad de los romanos, sino para implicar que estos Galileos habían sido sacrificados con el permiso de la providencia porque eran grandes pecadores. Por lo menos aún desde tiempos tan lejanos como los de Job. Oiga bien, se creía que los infortunios solamente venían como castigo por el pecado y que por lo tanto cualquier calamidad era señal de pecado muy grave. En ese tiempo, y no muy lejos de nuestros tiempos, desde Job adelante, se pensaba que cuando a una persona le caía una maldición era producto de su vida de pecado. Y Job no tenía vida de pecado. Por lo tanto, allí se comentaba, eso le pasó a los Galileos porque... Pero no se van tan lejos. Hoy en día casi se prejuzga igual. En las iglesias, no, a esa persona le cayó el juicio de Dios, esto está pasando. Y Cristo está aclarando que eso no tiene que ver una cosa con la otra. Que no podemos estar juzgando de esa manera. Dios hará en su soberanía o en su providencia como Él entienda, porque Él es el juez justo. Y sabemos que por causa de cosas negativas que hacemos puede venir maldición. Pero no todo el que pasó por un evento negativo era porque estaba en pecado. ¿Cuánto le ha pasado una tragedia? Y su vida, la eternidad se manifestó y están en la presencia del Señor gozando. No tiene que ver una cosa necesariamente con la otra, ¿verdad? No. Es importante, por eso que Jesús está aclarando esto aquí, dice, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron estas cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? No. Luego dice, os digo, no,
Jesús mismo dice, no. Ahí está claro, ¿verdad que sí? Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, que la tragedia no es la que implica la salvación o no salvación, lo que implica es tu arrepentimiento. Es tú recibir a Jesucristo. O sea, que una cosa no necesariamente tiene que ver con la otra, ¿verdad? Que muchas veces nosotros hemos creído que todo el tiempo, y vuelvo y aclaro, sabemos como hemos dicho que otro verso, que la maldición no viene sin causa, pero estamos hablando en el aspecto de vivir una vida, de cometer errores. ¿Ves? Tú me tiro allá a la calle ahora y no miro, y no me importa, pues estoy expenso que, aunque sea una bicicleta, me pase por encima. ¿Por qué? Porque estoy violando las leyes naturales, porque estoy viviendo irresponsablemente. Como Gray decía, la gente se corta años de vida, tú los ves fumando, bebiendo, usando drogas, viviendo vidas desordenadas, pues le puede dar un cáncer. La probabilidad que le dé un cáncer o que le dé una crisis emocional por el descontrol de tanto alcohol en el cerebro, pues es muy probable. Eso no hay que ser tan científico para eso, ¿verdad? Se ponen a coger bicicleta sin entrenar, sin calentar, sin una semana antes ponerse en condición, pues le puede doler la espalda luego. Y entonces peor es que un maestro de educación física. Es maestro de educación física. Su profesión. Y enseñaba a otro que había que calentar y estirar antes. Pero está bien, yo no. ¿He dicho nombre yo? Yo no he dicho nombre. No, ni lo voy a decir tampoco. No, ni lo voy a decir. Pero está presente aquí. Os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por una parte, Jesús estaba implicando que la calamidad no era necesariamente un castigo por el pecado. Y por la otra, le señalaba específicamente que, aparte de la gracia de Dios, todos son pecadores. Y que por ende, todos perecerán si no se arrepienten. Y todos perecerán en la cuestión de la vida de pecado, si no se arrepienten. Pero las tragedias no necesariamente tienen que ver con situaciones de pecado. Puede ver con muchas razones, como dije yo, un error, una ignorancia y algo que a veces nosotros dejamos de practicar. Hay gente que dice, bueno, que sea lo que Dios quiera, hasta cristiano. Y nosotros tenemos que cada día declarar que hay protección divina, que Dios nos va a guardar nuestra entrada, nuestra salida. Y si usted ejercita su fe en eso, la probabilidad de que usted pueda morir en una situación trágica es casi cero. Es que no puede ocurrir, pero el porciento es muy... ¿Por qué? Porque conforme a tu fe te será hecho. Y entonces, eso es importante, ¿verdad? Ahora, los judíos reservaban la palabra pecador para una clase particular de transgresores a quienes ellos consideraban particularmente inmundos. Esta gente era muy elitista y muy, la religión se la llevaban a los extremos. Ellos estaban muy seguros de que aquellos que cumplieran exactamente con sus deberes religiosos, según los prescribían sus líderes, no eran pecadores. Ellos determinaban, no, si tú guardas los preceptos religiosos. Ese es el problema de la religión, que no entiende que esto es por gracia. Esto es por el amor de Dios. Y que yo sí tengo que agradar al Señor. Y esa es nuestra mejor intención. Pero aunque yo cometiera un error, no por eso estoy ya expulsado. Y no, es su gracia la que me cubre todos los días, su amor. Amén. Y Él es el que escudriña los corazones. Aún en nuestros días es fácil especialmente que para los feligreses de las iglesias señalar a otros como pecadores, ¿verdad que sí? Y en necesidad de la gracia de Dios. Y nosotros señalamos a todo el mundo, pero se nos olvida que también nosotros estamos a veces cometiendo graves errores. A ninguna persona le es natural mirar hacia adentro y reconocer el pecado en el propio corazón. Cuando llega el momento de la introspección o la autoevaluación, a nosotros nos da rápido, queremos salir del paso, no es más fácil señalar o juzgar a otro, ¿verdad?
o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé. Jesús está trayendo un dato histórico de algo que había pasado allí. La torre de Siloé, sin duda, tenía alguna relación con el estanque de Siloé. Yo estuve en ese estanque, estuve en la ruina, ¿verdad? Pero la torre ya no estaba. Y se cree que estaba situado a las afueras del muro del ángulo sudeste de la ciudad de Jerusalén. No se sabe con qué propósito se había construido esa torre. También se desconoce su época, pero probablemente era más o menos de poco tiempo atrás de cuando Jesús hiciera referencia a ella. Por lo menos todos conocían sobre eso, ¿verdad? Y murieron unas cuantas gente cuando esa torre cayó. El hecho de que Jesús empleara este evento para fortalecer sus argumentos implica que la gente conocía bien las particularidades del caso y que los hombres que murieron por la caída de la torre no eran notablemente más pecadores que el término medio de los trabajadores judíos. ¿Verdad? Por ejemplo, en Puerto Rico nosotros hablamos, qué sé yo, la generación nuestra, hablamos del fuego del Dupont Plaza. Todos aquí estaban ya creciditos, ¿verdad? Para esa época. Entonces, pues ya, pero tú le hablas a nuestros hijos y como estaban pequeños, pues no saben de lo que tú le estás hablando, a menos que vean la noticia, ¿verdad? ¿En qué año fue eso? ¿En el 86? Yo tenía 2 años de casado. Gloria a Dios. Ahora, mire lo que dice luego. Y luego Jesús dice ahí, ¿pensáis que eran más culpables todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo importante es el arrepentimiento. Que mi vida con Dios esté bajo su gracia y su bendición. Amén. Ahora, acto seguido, el Señor les ministra aquí la parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y esta parábola es corta, pero es bien poderosa. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Hace 3 años. Y no lo hallo. Córtala. ¿Para quién utiliza la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Y aquí hay una enseñanza poderosa, que a veces nosotros somos demasiado lenientes con muchas cosas en la vida y no nos damos cuenta que eso es improductivo. Entonces hay una enseñanza aquí. Fíjense, era la costumbre en la antigua Palestina y también en nuestros días que la gente plantara higuera, cuando digo en nuestros días, en esos lugares, y otros árboles en sus viñas. Era una manera de utilizar cada porción de la tierra disponible. El agricultor, el que tiene tierra, quiere usar lo más que pueda, ¿verdad? La higuera aquí, como en otras partes, es el símbolo bíblico y se refiere a Israel. O sea que esto tiene 2 enseñanzas. La enseñanza profética de Israel y la enseñanza racional de yo como individuo, las cosas que yo hago en mi vida. Tengo que ver que si la cosa no produce, pues está inutilizando la tierra. Y a veces nosotros no somos más productivos o no tenemos más rendimiento en nuestra vida porque le damos tanta... vamos a darle un año más. Y un año más y se te pasó el tiempo. Entonces, el orgullo racial y nacional de los judíos no les permitía pensar en nada menos que eran el pueblo elegido de Dios, ¿sabes? Ellos se obsesionaron con eso. Y el judío piensa que ellos son los únicos. Que si hay para los demás, si sobra algo. Por lo tanto, el empleo de la higuera en la viña para representar a Israel es sumamente interesante. Esta figura parece representar a los judíos como ocupando solamente un rincón de la gran viña de Dios en el mundo. O sea, ellos tienen otra mentalidad y Dios los ve como un pedacito de tierra. Porque ya Dios había cambiado el concepto. Así como con Adán y Eva tuvo Dios un plan,
y tuvo que cambiarlo, y después vino con los patriarcas, tuvo que también cambiarlo, y después vino con el pueblo de Israel y ha tenido que cambiarlo, y ahora está intentándolo con la iglesia y no se va a tener que cambiarlo también. Con eso me puedo buscar un problema, ¿verdad? Pero la iglesia ha tenido sus imperfecciones. Y entonces todo tiene un tiempo para que se hagan las cosas, ¿verdad? Por lo tanto, dice, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y aunque la higuera estaba en un viñedo, tenía un solo propósito, llevar fruto. Israel tenía una única razón para ocupar el primer lugar o cualquier puesto. Era cumplir con la misión encomendada por Dios. ¿Sabe? ¿Cuál era el propósito de Dios con Israel? ¿Por qué le llamó su pueblo? Porque Él quería que Israel fuera el modelo para todas las naciones. Y a través de Israel todo el mundo, como Jesús es el modelo para nosotros ahora, pues que Israel fuera el modelo y que todas las naciones se comportaran con esa devoción. Pero Israel no sirvió ser modelo. El patrón se dañó. Y entonces, ¿qué pasó? Puesto que la higuera era estéril, no tenía derecho a desistir. Y como Israel se había negado a cumplir con la misión divinamente señalada, tampoco tenía derecho a subsistir. ¿Sabe? Dios en Jesucristo terminó con la higuera de Israel. Y ahora todos somos higueras iguales. Ahora no hay un pueblo especial. Y dijo el viñador, el número es simplemente un detalle cuando habla de 3 años, literal en una parábola, significa la amplia oportunidad dada al árbol para llevar fruto. O sea, Dios, el número 3 significa supremo, lo máximo. Le dieron el tiempo máximo. De modo que se le dio la orden de derribarla. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Para el dueño de la viña el caso era sencillo, tenía que producir fruto. Al no darlo, si se dejaba, desperdiciaba la buena tierra. Entonces él dijo, el Señor, déjala. El que lo dice es el ayudante del Señor, ¿verdad? Y le dice, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. El viñador está pidiendo misericordia para la higuera, pero no por razones sentimentales. Un árbol que no producía era tan inútil como para el dueño de la viña, ¿verdad? Él está pidiendo una prórroga con la esperanza de que más cultivos y fertilizantes estimularan su producción de fruto. Bajo el velo de esta parábola, Jesús está expresando su voluntad de invertir labor adicional en Israel con el fin de estimular su fruto, restaurar a su pueblo, a su antiguo lugar de pueblo especial de Dios y poder evitarle la catástrofe de otra manera que ya era inevitable. Y eso fue lo que Jesús hizo, pero ellos no abrieron su corazón. Y vino la catástrofe y desapareció como nación. Yo todavía sigo insistiendo en esa teología de que hay muchos cristianos que ven a Israel como superior al pueblo de Dios. E inclusive le llaman a Israel el reloj de Dios. Y todavía hay gente mirando que todo lo que pasa en el mundo a través de Israel. Y eso ya no tiene esa relevancia. Lo que es relevante ahora es la iglesia. Es la iglesia de Jesucristo. No es Israel. Entonces yo veo todavía gente por ahí y pues a mí me choca. Yo tengo que a veces escuchar esos mensajes y esas expresiones. Y yo decir, pero pues, amén. Tú sabes. Somos el cuerpo de Cristo y no es perfecto. Pero yo digo, ¿dónde estamos situados si ya Jesús hasta mandó a cortar la higuera? Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y ese es el principio, ¿verdad?
Por lo tanto, dice, y si diere fruto bien, y si no, córtala después. El éxito bien valía el esfuerzo, pero era su última vez. Todos sabemos que Israel no aprovechó esta última oportunidad y que la predicción del maestro de una catástrofe nacional fue gráficamente cumplida. Aunque esta parábola estaba especialmente dirigida a los judíos como raza y como nación, es una solemne amonestación que a todos nos conviene considerar seriamente. O el camino de Dios o ninguno. Debemos cumplir con el lugar que Dios nos ha ordenado o perder el derecho de cualquier lugar. Esto, como se ha demostrado en los pasajes previos, exige arrepentimiento y salvación que solo Cristo puede dar. De hecho, lo que está diciendo aquí el teólogo es que es repetitivo. Si tú como creyente, como cristiano, como ministerio, no vas a hacer lo que Dios ha pedido en tu asignación, pues no está dando el fruto, vas a ser cortado. ¿Verdad? Y no necesariamente tiene que ver con la salvación del alma, tiene que ver con las asignaciones que Dios le ha entregado a hombres y mujeres para hacer ciertas cosas. Amén. Ahora, vamos a hablar entonces algo que ocurrió luego. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Ya tú sabes que era repetitivo de Cristo estar en las sinagogas, ¿verdad? Predicando. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Esa mujer llevaba 18 años. Y mal que porque dice un espíritu de enfermedad. Y vamos a hablar sobre eso. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. La mujer estaba encorvada como si hubiese tenido una, ¿cómo le llama eso? Esclerosis. Cuando la columna se desvía. Escoliosis. Ok. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. O sea, tenía un espíritu de enfermedad y ahora Jesús le dice, eres libre de tu enfermedad. O sea que si es libre porque la enfermedad la estaba atando, ¿verdad? Entonces, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. Luego que puso las manos, ¿verdad? Y glorificaba a Dios. Pero el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, se metió la religión de nuevo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanado, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey. A la verdad que Jesús tenía, wow, y su asno del pesebre y lo lleva a beber agua. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decirle él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y vamos a ver algunos detalles aquí. Jesús estaba enseñando en la sinagoga los sábados, que era el día, era el cuarto mandamiento y era el día más relevante de la tradición judía, ¿verdad? El sábado. La enseñanza en la sinagoga los sábados fue un hábito de Jesús durante los primeros meses de su ministerio, pero hay poca evidencia de esta práctica registrada durante su ministerio en Perea, que era donde él estaba ahí, pero ocurrió. El milagro que está a continuación es registrado solo por Lucas. Ahora, recuérdense que Lucas era un médico que sabía de lo que estaba hablando. Una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Nótese la manera precisa y detallada en la cual Lucas, el médico, describe la enfermedad de esa mujer. Parece haber sido un caso extremo de curvatura deformada de la columna. Y el caso se hacía más patético porque hacía 18 años que lo padecía. 18 años con una enfermedad es algo serio. La expresión espíritu de enfermedad implica fuertemente que el mal había sido causado por un espíritu demoníaco o que el principal causa era espiritual.
aquí había una obsesión en la mente de esta mujer que había tomado control de ella y se reflejaba alguna enfermedad sintomática. Se podía ver físicamente el deterioro de ella, pero muchas veces la enfermedad o la atadura o la enfermedad espiritual es en la mente y se va a reflejar también clínicamente, ¿verdad? En el cuerpo. Ahora, Lucas habla de todos estos detalles. La expresión espíritu de enfermedad implica fuertemente que el mal había sido causado por un espíritu demoníaco, que esa era la causa principal. Esta inferencia está apoyada en el verso 16, donde Jesús dice que Satanás la había ligado, la había atado. Que la expresión espíritu de enfermedad se refiere también a una debilidad física suscitada por una causa más elevada por la que estaba atada a la voluntad del paciente. Esta causa más elevada a la cual hace referencia es evidentemente espiritual. Y hay enfermedades que sus raíces son espirituales. Por eso cuando tú oras por sanidad tienes que orar por las dos cosas. Para que la persona sea libre de la crisis espiritual o la atadura espiritual o el espíritu de enfermedad que está en la mente tomando control, y también por los efectos de la naturaleza humana, ¿verdad?, que está siendo afectada. Por lo cual, esta era una aflicción satánica o demoníaca, de manera que la mujer así afligida tenía una doble enfermedad. La dificultad física era la manifestación exterior de un cautiverio interno. Ahora, en ninguna manera ella se podía enderezar, literalmente. Ella caminaba encorvada, no podía tener la movilidad, ¿verdad? Y me imagino que eso le producía un fuerte dolor. El griego permite dos significados. Ellos son que no podía enderezarse por sí misma o que ella no se podía enderezar por sí misma completamente. Jesús le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y no solamente reprendió con esa palabra, con esa autoridad profética, ¿verdad?, y tomó dominio del espíritu de enfermedad, sino que también impuso manos sobre ella y ella se enderezó. Luego, una de las formas de uno ministrar para sanidad divina es reprendiendo el espíritu de enfermedad, pero también nosotros podemos imponer las manos. Amén. Y otra de las maneras que se puede ministrar sanidad divina o sanidad al cuerpo. Tan pronto Jesús puso las manos sobre ella, ella experimentó un milagro. Ella se enderezó por el toque de la mano del Maestro. Y cuando tú ministras en la unción de Dios, el Espíritu Santo fluye a través tuyo, y la unción de sanidad puede bendecir a gente. Hay gente que siente un caliente, hay gente que siente debilidad y caen al suelo, hay gente que siente una fuerza que los toca, ¿sabe? Lo que va a ocurrir, pues uno no lo determina el poder del Señor. El principal de la sinagoga probablemente se trataba del jefe del concilio de 10 hombres judíos que controlaban o administraban la sinagoga. Él era el principal, por tanto es lo que nosotros podríamos llamar el pastor de la sinagoga, ¿verdad? Enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, estaba tan enojado ante el quebrantamiento del sábado que perdió por completo sentido el valor de ese milagro. Mire lo grande que es esto. Que el tipo estaba más empeñado en los ritos religiosos que en el milagro. Eso era para crear un avivamiento allí y que se corriera la voz por todos lados y vinieran y trajeran todos los enfermos. Pero la gente mira cómo te ciega la religión, que tú no sabes capitalizar. Y a veces a nosotros nos pasa todavía acá en siglo XXI. Y en las iglesias también. Y estaba tan enojado por ese quebrantamiento del sábado. La ley, según la interpretación de los rabíes, en ese tiempo permitía que los médicos solo trataran los casos de urgencia en un sábado. Por lo tanto, como esto era un caso crónico, podía esperar al domingo. Dijo a la gente, no tuvo coraje de atacar al maestro. No se atrevió a decírselo al maestro, comenzó a decirle a la gente, 6 días hay para trabajar, porque se escogió el sábado. Los rabinos habían exagerado tanto la provisión del cuarto mandamiento que un acto tal
de misericordia como el que Jesús había realizado con esa mujer afligida era interpretado como un trabajo, de esa manera lo prohibían en sábado. A veces las leyes nos vuelven tan insensibles que perdemos la sensibilidad de resolver problemas. Porque es que la ley dice esto, la ley aquello. Y la ley es fría, hermano. Y la ley no puede ser uniforme, aunque uno quisiera que fuera, no hay manera. Entonces Jesús le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber agua. Por lo tanto, los dirigentes de la sinagoga y los líderes judíos hacían ese acto de humanidad los sábados. Ellos iban y cogían los animalitos y le daban agua. Y eso era un trabajo. Pues si yo le dije la vez que fui a Israel que y eso nosotros estamos en un Hyatt, que era un hotel americano. Imagínate, yo no me imagino cómo sería un hotel judío. Porque cuando me fui a coger el elevador por la mañana para desayunar, el elevador paraba piso por piso porque no lo podías marcar. Entonces cuando llegaste allá te dejaron todo el desayuno frío y tú te lo tenías que servir, no había nadie en el... Y tú tenías que servirte y no había un gallo allí. Oye, se admira la devoción, pero también lo que no se admira es la ridiculez, porque cuando llegaban las 4 o las 5 de la tarde, la gente salía como loco a las calles, como a hacer todo el pecado que no habían hecho porque abrían las discotecas, los bares, todo, y la gente brincando y saltando. Y yo decía, esto es una locura, no tiene razón de ser. Ahora, miren lo que dijo el Señor aquí. Y a esta hija de Abraham no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. La referencia de Jesús de que era una hija de Abraham sugiere que tenía un doble derecho a la misericordia y ayuda de todos los judíos, como ser humano y como israelita. Jesús le dijo, pero venga acá, si esta mujer es hija de Abraham. Una mujer que fue, fíjate dónde la llevó el Señor, al principio de todo. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. La palabra todo implica que el jefe de la sinagoga tenía algunos que la apoyaban activamente en su ataque contra el maestro, pero la réplica de Jesús fue tan pertinente y tan adecuada que aún esos egoístas quedaron abochornados. Y el pueblo dijo, vamos a glorificar a Dios por este milagro, vamos a engrandecer el nombre del Señor, vamos a alabar al Señor porque esta mujer por 18 años nosotros la vimos sufrir y ahora está libre. Doble sanidad, libre de la mente y libre del síntoma que estaba pasando. Dios añada bendición a su palabra. Teníamos más material, pero lo dejamos para el próximo miércoles, ¿verdad? Seguir aprendiendo. Gracias por todos ustedes. Repita esto si entró tarde para verlo, compártalo con otros. Estamos aquí para seguir enseñando la palabra del Señor. Y todos los que somos de la casa y sabemos la bendición que es dar por gracia. Lo que por gracia hemos recibido, ofrendamos a través de ATH Móvil como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. O de la manera que usted entrando a nuestra página lo haga. Que Dios añada bendición, paz y gozo. La próxima nos vemos.